Vamos a compartir la palabra de hoy y quiero que le ponga como tema: no te dejes engañar. Pero también podríamos poner como tema: no te engañes a ti mismo. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Ciertamente hoy en muchos países, por los derechos humanos, no hay una abierta persecución religiosa. Si también el diablo ya no manda a la cárcel ni asesina a cristianos, pero hoy los confunde. Y por eso vemos la cantidad de sectas, de religiones que se encuentran en nuestro alrededor y sobre todo en América Latina. Gran cantidad de sectas y religiones que te hacen creer que por seguir esa religión ya eres salvo. Pero yo quiero decirle en esta mañana que no es así, que ninguna religión puede salvarte. Amén. Y hay un texto en Lucas, capítulo 18, donde leí algo que me impactó mucho, donde en el versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Miren las palabras de Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. En la época de Jesús, los fariseos, los saduceos, había otra secta, los esenios, había una política, los herodianos. Todos ellos creían que por la religión que practicaban ya eran salvos, eran dueños del cielo, eran herederos del cielo. Los mismos hebreos o israelitas, entre ellos los judíos, creían que por ser descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, ya eran dueños del cielo. Y Jesús les va a enseñar algo importante, que no es así. Y otro detalle que da aquí es que ellos, al creerse ya justos y santurrones, menospreciaban a los pecadores, menospreciaban a la gente que no practicaba la religión que ellos practicaban. Y Jesús les cuenta esta parábola y dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? No oraba con Dios, oraba consigo mismo. ¿Sabe? Yo siempre trato de memorizar esa frase cuando estoy orando aquí, porque a veces uno puede estar desvariando y orando consigo mismo y ya desconectado de Dios en la oración. ¿No le ha pasado eso, que usted está orando y a veces está roncando, verdad? ¿Sí? ¿A qué hora fue que me quedé dormido? Dice, ¿no? Y a veces está orando con uno mismo, pero no realmente está orando con Dios. Y aquí dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hace acepción de personas y menosprecia a los otros. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, uno que estaba ahí cerca. Él empieza a compararse con otras personas y a creerse más justo. Pero la Biblia nos enseña que no hay justo, ni siquiera uno, que todos somos pecadores delante de Dios. Amén. Es solo por la fe en Jesucristo, es solo por su sangre que nosotros somos perdonados y declarados justos delante de Dios. Pero sin Jesucristo en nuestra vida, somos los más vil pecadores. Y por eso Pablo escribe: Jesucristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo tomo esas palabras para mí. Yo soy un hombre pecador. Solo por la gracia de Dios soy lo que soy. Solo por su misericordia puedo tener la confianza, la seguridad de que soy perdonado y soy salvo. Pero sin Jesucristo, lejos de Jesucristo, Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. El que no permanece en mí se seca y lo echan al fuego. El que en mí permanece, ese da abundante fruto. Este hombre creía que por su religión, por su raza, por su nacionalidad, él era justo delante de Dios. Y eso hacía que él menosprecie a los pecadores. Amén.
Pero luego dice, bueno, y continúa, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Imagínense, ¿no? ¿Quién le iguala a este hombre? Por eso Jesús dijo, si vuestra justicia no es mayor que de los escribas y fariseos, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Qué justicia podría superar a la religión de los escribas y fariseos? Si ellos hacían todo lo que dice aquí, ayunaban varias veces a la semana, diezmaban de todo, presentaban sacrificios, pasaban metidos en el templo, si estaba caminando y llegaba la hora de la oración, ahí en media calle se paraba y oraban, y era un religiosismo y un fanatismo, y era algo tremendo. Nosotros no le llegamos ni a los talones, hermano. Así que la única forma de superar la religión de ellos es la sangre de Jesucristo, es la justicia de Jesucristo. En Él somos declarados justos delante de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, sino solo por su gracia. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Aleluya. La única forma de superar cualquier religión es la justicia de Jesucristo, es la perfección de Jesucristo, es la santidad de Jesucristo, la cual es imputada al creyente. Por eso en Él dice que estamos perfectos, completos, santos, sin mancha delante de Dios. Pero sin Él somos lo más vil y menospreciado de este mundo. Amén. El versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre no tenía una religión de que jactarse. Este hombre no tenía buenas obras de que jactarse. Lo único que tenía era su pecado. Y por eso invoca lo único que puede conseguir, misericordia. Dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús, les digo que este publicano descendió a su casa justificado, perdonado, limpio, salvo delante de Dios. Amén. Antes que el otro, que confiaba más en su religión y en su propia justicia. La Biblia dice que nuestras propias justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Amén. Dice, aunque te laves con lejía, ahí estará la mancha de tu pecado. Lo único que en verdad limpia nuestros pecados es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Aleluya. Y luego él dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si usted cree que se merece la salvación porque es guapo, porque tiene plata, porque es religioso, porque hace obras de caridad, porque regala plata a la gente, porque hace todas esas cosas y porque practica la religión así de una manera tan legalista y todo eso, si usted cree que por eso usted puede llegar a alcanzar el perdón de Dios, está equivocado. Amén. La única forma de alcanzar el perdón de Dios, la salvación de Dios, es cuando usted reconoce su maldad, reconoce su pecado, se humilla a los pies de Jesucristo y le pide que sea su Salvador. Amén. Es cuando usted se humilla a los pies de Jesús, reconociendo su naturaleza caída, reconociendo su condición vil y pecaminosa, y viene a los pies de Jesús y le dice, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador, sálvame. Por eso es que sin arrepentimiento usted no puede recibir el regalo de la salvación. Es un regalo. Amén. Usted necesita humillarse, usted necesita arrepentirse y necesita pedirle a Jesús, como el hombre de la cruz que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué le dice acuérdate de mí? Porque él está diciendo, yo no me puedo salvar a mí mismo, soy un malhechor, estoy condenado, solo me falta expirar y rumbo al infierno. El único que me puede salvar eres tú, acuérdate de mí. Y él está diciendo, sálvame. Sálvame. Amén. El problema está en que hemos predicado al revés del Evangelio. Vemos a un Jesús como mendigo golpeando la puerta diciendo recíbeme. Pero es al revés. Somos nosotros los que somos
desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, que debemos ir a los pies de Jesucristo a decir: acéptame en tu reino. Así que no se trata de que usted acepte a Jesús, se trata de que Él le acepte a usted en el reino de Dios. Y la única forma que Jesús acepte su vida en el reino de Dios es cuando usted se humilla y se la entrega por completo, toda su vida a Él. Entonces Él va a tomar su vida, va a limpiarlo con su sangre, va a purificarlo y lo va a presentar justo y sin mancha delante de Dios. Amén. Hay personas que dicen: no, yo todavía no recibo a Cristo, como si tuvieran opción. Como que Jesús se anda rogando: acéptame, recíbeme. Usted es el que está con los dos pies en el infierno y necesita clamar: Jesús, sálvame, sálvame ahora, porque si dejo de respirar ya no hay esperanza. Es usted el que tiene que clamar a Jesús: sálvame, Señor. No es Jesús el que tiene que rogar: ábreme tu corazón, como mendigo, como pordiosero golpeando la puerta. No. Cuando Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, Él está golpeando como el dueño de casa. No como un mendigo, no como un visitante, no como un extraño. Porque Él es el dueño de nuestras vidas y viene a reclamarla. Porque está en manos de Satanás y en manos de usted mismo, que se cree el dueño de su vida. Pero cuando usted reconoce a Jesús como el Señor, el dueño de su vida, y le entrega su vida, Él le da el regalo de la salvación. Amén. Amén. La salvación que nos da Jesucristo es perfecta. No tiene que hacer más cosas una vez que la obtiene. Usted es salvo por la fe en Jesús. Es una obra perfecta y completa. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. No tiene que añadirle nada a la obra de Cristo en la cruz para recibir la salvación. Pero tenga cuidado, no caiga como los calvinistas, que dicen que usted no tiene que hacer nada. Dios decide quién va al cielo y quién va al infierno, a quién le da la salvación y a quién se la rechaza. Y no es así. Porque por algo dijo Jesús: arrepiéntanse y conviértanse. El que cree en mí tiene vida eterna. Hay algo que usted tiene que hacer como pecador: es arrepentirse, humillarse, venir a sus pies y por fe en su misericordia, en su perdón, en su amor, recibir ese regalo gratuito, ese regalo de gracia. Hoy en día, aún en las iglesias bautistas, hay predicadores calvinistas que le están enseñando la predestinación y que usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Dios ya decidió si usted va a ser salvo. Y si a Dios no le da la gana, que usted, el de acá lo manda al infierno y el de acá lo salva. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Y dónde está ese Dios que no hace acepción de personas, sino que le da a cada uno conforme a sus obras? Ese Dios santo y perfecto en su justicia. Él nos ofrece un regalo, esa salvación perfecta y completa en Cristo. Para obtenerla, usted necesita arrepentirse de sus pecados, humillarse a los pies de Cristo y luego en fe recibir ese regalo de la salvación. A partir de ahí usted es salvo y es un hijo de Dios. Pero usted tiene que entender que a partir de ahí también su vida ya no es suya, ya no le pertenece a usted, sino que le pertenece a Jesucristo. Y que Él es quien ahora tiene que ocupar el primer lugar en su vida. Y que usted ya no vive para usted. Decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, entonces realmente usted no es un súbdito de Él. Él no es el Señor de su vida. Decir Jesús es mi Señor es decir: Él es mi Rey, Él es mi soberano, Él es mi Salvador. Amén. Este hombre, su confianza estaba en su religión, en sus propias justicias, y estaba perdido. Así era imposible que alcance el perdón, la salvación que Dios le da gratuitamente en su Hijo Jesucristo. Mas cuando el otro se humilló y clamó la misericordia, el favor de Dios, él fue justificado, como dice la Biblia: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay otro texto también que vamos a compartir, donde Jesús es invitado a unas bodas, a una comelona, a una fiesta. Lucas 14.
Y luego él empieza a ver y a ver cómo los fariseos, los religiosos buscaban los primeros asientos y buscaban que a ellos les den de comer primero y buscaban ser enaltecidos. Y él les dice: ustedes no hagan eso, no busquen los primeros lugares, siéntense al último. Y si el dueño de la boda le dice: ven más adelante, vas a ser honrado. Y luego les dice también a los otros: ustedes cuando hagan fiestas, no inviten al que te puede devolver el favor, dice el contexto, sino al que más bien no tiene nada que devolverte, porque Dios entonces te va a recompensar. Eso dice el versículo 12, Lucas 14, 12. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esta enseñanza de Jesús ofendió a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos que estaban ahí. Y por eso le van a decir algo sarcástico a Jesús. El 15 dice, Lucas 14, 15: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Él está diciendo: mira, Jesús, aunque tú mandes que se sienten al último, que no inviten precisamente a ellos, a los sacerdotes, a los escribas, a los religiosos más importantes, dice: a esos no los invites, invita a los mancos, a los cojos, la gente queda despreciada por ellos. Él está diciendo: aunque tú enseñes eso, sin embargo nosotros los religiosos comeremos pan en el reino de Dios. Le están diciendo: pero tú y tu gentuza no. ¿Cómo llamaban a Jesús? Samaritano que tiene demonio, Galileo endemoniado, hijo de fornicación. Y así lo rechazaban y despreciaban a Jesús. Le decían: amigo de prostitutas, de ladrones. Y por eso decían: tú no vas a estar en el reino de Dios. Tú no vas a estar ahí, porque tú no eres como decía el otro, ¿verdad? Ayuno, diezmo, hago esto, no soy como esos ladrones. Ellos se justificaban a sí mismos, se creían que por su religión ya eran perfectos y dueños del cielo. Y confiaban más en su religión y despreciaban a la gente pobre, con defectos físicos, y que no podían estar en el templo como ellos y ofrecer los sacrificios que ellos ofrecían. Y sobre todo despreciaban a Jesús como el Mesías. Lo consideraban incluso una persona ignorante. Le decían: ¿en qué escuela rabínica tú has estudiado? ¿Sí? ¿Con qué autoridad enseñas estas cosas? Y hasta la gente decía: ¿de dónde saca esta sabiduría él? Hijo del carpintero. Así menospreciaban a Jesús, porque ellos confiaban más en su religión. Y Jesús les va a dar una enseñanza tan profunda desde el versículo 16. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excusas. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ven por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Ese hombre que hace una gran cena es Dios. Y esa gran cena es la salvación en Jesucristo. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Convidó a muchos, todos en especial a los judíos. Dice primeramente a los judíos. Pablo dice: primeramente prediqué a los judíos. Amén. La salvación era primeramente para ellos, pero la rechazaron. Y dice también: ya a la hora de la cena, cuando el Mesías estaba ahí, envió a su siervo, Juan el Bautista estaba ahí, llamando que el Mesías ya estaba con ellos, a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Esa salvación, la venida del Mesías, el reino de Dios en Cristo Jesús, ese reino que ellos esperaban. Sin embargo, ellos lo rechazan.
y todos a una comenzaron a excusarse. Usted pregúntele a algún hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Y le van a dar 100 excusas. Ellos empiezan a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Para este hombre, lo más importante eran sus posesiones materiales. Eso estaba por encima que la cena. Es decir, para este hombre, más importante que la salvación, que el Mesías, que el reino de Dios, eran sus posesiones materiales. El otro dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Los bueyes representaban la fuerza laboral, el trabajo, es decir, el dinero, las riquezas. Para este hombre, más importante que esa cena que representaba el reino de Dios, la salvación, era el hacer dinero, eran las riquezas. Y el otro dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Para este hombre, más importante eran los placeres y deleites de su carne. Miren, posesiones materiales, riquezas, los deleites temporales del pecado. Cuando un hombre se casaba, entraba a un tálamo nupcial, una carpa grande, y ahí tenía que estar encerrado 7 días consumando el matrimonio. Ahí tenían comida, agua y todo lo que usted se puede imaginar. Y luego salían y el matrimonio quedaba consumado y era bendecido ahí por los sacerdotes, por los papás. Así que él dice, yo estoy de luna de miel, yo estoy casado, no puedo ir. Para él más importante eran los deleites temporales del pecado. ¿Qué le quiso decir Jesús con esto a su audiencia, a los fariseos, a los saduceos? ¿Qué les quiso decir? El primero dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Esa hacienda para los fariseos representaba el templo. Era símbolo de patriotismo, de religión y de todo lo demás. Y decían, hay que matar al Mesías, porque si la gente le sigue y viene Roma, van a destruir este santuario y nos quedamos sin hacienda, y nos quedamos sin chamba. Amén. Y nos quedamos sin reputación. Y así fue. En el año 70 Tito destruyó el templo, lo quemaron, lo incendiaron, no quedó piedra sobre piedra y se quedaron sin sacerdocio, sin chamba, sin dinero, sin todo lo que tanto ellos anhelaban y protegían y ambicionaban. Para ellos más importante era el mismo templo que su Dios, su hacienda. El otro dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, el dinero, las riquezas. Para los sacerdotes, el templo y la religión era su fuente de enriquecimiento, de riqueza. Llegaban gente de todas partes con vacas, bueyes, con ovejas, con ofrendas, y ellos comían de eso, vivían de eso, se enriquecían de eso. Recuerda a los hijos de Elí, lo mejor de los sacrificios, ni siquiera dejaban que sea sacrificado, sino antes de eso, no sacrifiques nada, pasa, igual esto es para nosotros, y se lo comían, sin hacer el acto de primero presentar el sacrificio. Y de esa manera se enriquecían. Decía la ley que si vives lejos, vende tu vaquita, tu oveja, trae el dinero y en Jerusalén compras otra vaquita, otra oveja. Así que todo lo que las vacas y ovejas que llevaban de Jerusalén se lo vendían a los que venían de Galilea, de otras partes. Y era un negocio redondo. Por eso ellos no querían al Mesías, porque si destruían el templo, porque si, como él reprochaba su religión, ellos se quedaban sin nada en la chamba. ¿Ya para qué ser sacerdote? ¿Para qué sin templo, sin religión? ¿Qué hacemos? Y así precisamente fue como se quedó hasta el día de hoy, cuando se construya nuevamente el templo y nuevamente presenten sacrificios, pero ahí se va a sentar el anticristo y no el verdadero Mesías. Amén. Así que los fariseos, saduceos, los religiosos de ese tiempo no venían a la cena, no venían al reino de Dios, no venían a Cristo, porque más importante eran sus posesiones materiales, empezando por el templo, porque más importante eran sus negocios. Decían, todo el dinero que traen de Galilea, de otros lados, es dinero inmundo. Así que acá tenemos dinero de Jerusalén y estaban los cambistas de moneda. ¿Recuerdan cuando Jesús entró con un látigo y les tumbó las mesas? Era un negocio redondo cambiar dinero. Yo recuerdo en Guayaquil, caminaba por la 9 de octubre y cambiaban los sucres a dólares. Y había harta gente, y yo decía, ¿cómo es que no le roban? ¿No? Porque tenían gente armada ahí. Y era el cambio de dólares cuando todavía eran sucres. Y así era para ellos el negocio, el cambio de monedas.
Por eso no venían al reino de Dios. Por eso rechazaban la cena, es decir, por eso rechazaban al Mesías. Porque más importante era su hacienda, sus bienes, sus posesiones materiales, sus fuentes de dinero, de riquezas. Y más importante eran los deseos de su carne. Es decir, la vanagloria de ser sacerdotes, de que la gente se saque el sombrero, de que la gente los salude, de que le den los primeros asientos, de que le den la mejor comida, de que le den toda esa vanidad de ellos, esa soberbia que tenían y que menospreciaban a los pobres, a los mancos, a los demás, porque ellos se creían los dueños del cielo. Y Jesús le está diciendo, esa religión a ustedes no les puede salvar, porque ustedes aman más las posesiones materiales, porque ustedes aman más el dinero y las riquezas, y porque ustedes aman más los deleites temporales del pecado, como la fama, la vanagloria, el orgullo, la soberbia, el comer bien y todo lo que la gente hoy en día también busca. Porque cree que las redes sociales ahí es lo boom de todo. Todo el mundo quiere ser famoso. Eso impedía que ellos vengan al reino de Dios. Eso impedía que ellos vengan, que reciban a Jesús, que reciban la salvación, porque amaban más las cosas materiales, el dinero y los deleites del pecado. Dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los que no tenían acceso al templo, ni a los sacrificios, ni a la religión, los mancos, los cojos y los ciegos. Decían que cualquier persona con defecto físico no podía estar ni entre los reyes, ni entre los magistrados, no podían entrar al templo, no podían, peor, ser sacerdotes si alguien tenía defecto físico. Era gente despreciada, rechazada, discriminada. Ahora el reino de Dios es para ellos. Los que no tienen una religión que les salve ni les represente, para ellos es la salvación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Los que no pueden acceder a Dios por la religión, para ellos está Jesucristo, porque Él no es religión. Por eso, si usted tiene una religión, usted no tiene a Cristo. Y si usted tiene a Jesucristo, usted no necesita una religión, porque ninguna religión salva. Y usted dirá, ¿y qué le pasa al pastor? Vaya a predicarle eso a los católicos, ¿verdad? Si para usted el estar aquí es una religión, usted está perdido. Si usted ha venido hoy solo por religión, por tradición, por costumbre, usted está perdido. Si usted está aquí porque usted es un súbdito de Jesucristo y está aquí en obediencia a Él, usted es un hijo de Dios. Si usted sigue a Jesucristo por costumbre, por tradición, porque tampoco quiero ir al infierno, no soy Gil, ¿verdad? Por algún beneficio personal, a Jesús le seguían por todo eso para que lo sane, para tener un puesto en el reino, ¿verdad? Señor, quiero que mi hijo esté a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí Judas decía, yo voy a ser el ministro de finanzas. Mateo decía, yo voy a ser el director de las aduanas. Pedro decía, yo soy el ministro de defensa, y cada quien buscaba su tajada, y por eso seguían a Jesús, por algún beneficio, por estar en ese reino. Por eso cuando murió, ¿cuántos quedaron con él? Ni uno, porque le seguían por otros beneficios personales. No entendían que Él no vino a eso. Dijo, mi reino no es de este mundo. Él vino a darnos perdón y salvación. Amén. Entonces, ninguna religión puede salvar. Y como estos religiosos rechazaron el reino de Dios, rechazaron esa gran cena, ahora el Señor le da a los que no tenían religión, a los que no tenían dinero para ofrecer sacrificios, a los que no tenían nada, eran despreciados. Por eso dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a todos ellos. Denle un aplauso a Jesucristo. Y ahí nos escogió el Señor. Nosotros éramos esos pobres, mancos, ciegos. Eso dice la Escritura en Apocalipsis. Tú dices que eres rico y no te falta nada, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición espiritual de una persona sin Jesucristo. Eso éramos nosotros antes de venir a Jesús. Y de ahí nos escogió Él, y de ahí nos rescató Él, y de ahí nos salvó, nos redimió para ser sus hijos por la fe en Jesucristo. Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Qué hermoso lo que dice más adelante. Lucas 14:22.
Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dígale que está a su lado: aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar. ¿Para qué? ¿Cómo cree que se siente el Señor cuando su casa está vacía? ¿No? ¿Por qué se queda en casa entonces? Amén. Para que mi casa se llene. Diga que está a tu lado: aún hay espacio. Dígase: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, se los diría: voy pues a preparar lugar. Así que aún hay espacio, hermanos. Tenemos que seguir llamando a los pobres, a los mancos, a los cojos, es decir, a la gente que está caída en el pecado. Amén. Ellos necesitan venir a esa gran cena que es la salvación. Dice también: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Usted que hoy ha escuchado el Evangelio, desde ese momento que usted escuchó el Evangelio, usted se convirtió en un convidado. Amén. Dígale que tú eres un convidado a la cena. Tú eres un invitado especial a la gran cena, que es la salvación. Desde la primera vez que usted escuchó del Evangelio, usted se convirtió en un convidado. Pero si para usted primero está su religión, difícilmente usted entrará al reino de los cielos. Incluso su religión bautista, pentecostal, aliancista, la que sea, ninguna religión salva. Nosotros no predicamos religión, sino una relación personal con Jesucristo. Amén. Para estos fariseos, más importante eran las posesiones materiales. Escuché a una señora decir una vez a una hermana: pastor, no vine al culto porque no había quien se quede en mi casita. Usted sabe, los ladrones. ¿Qué era más importante para ella? Las posesiones materiales. Escuché a algunos decirse: pero pastor, si el domingo es el día que más vendo en mi negocio, que más plata hago, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Por eso no vengo los domingos. Es el día que más gano, más vendo. ¿Qué es más importante para esta persona? El dinero. Amén. Pastor, es que era el día del niño y me fui a la playa con mis hijos, ¿verdad? Era el día de la madre, pastor, era mi cumpleaños, estaba de fiesta. O me fui de luna de miel con mi esposa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es más importante para esa persona? Los deleites de la carne. Amados hermanos, me daba tristeza ver la cantidad de estados que subieron allá en el pregón de Machala. ¿Usted cree que esas personas están aquí? No importa gastar plata, mala noche, que le roben, bala perdida, ahí no les importa nada. Para ir a una fiesta, a un pregón, a una parranda por ahí, no les importa. ¿Sí? Ya mismo en Navidad está esta foto del arbolito de Navidad, ¿verdad? Pero usted cree que vienen a la casa de Dios. ¿Qué es más importante para esas personas? El mundo. Pero pregúntele: si yo tengo 25 años que recibí a Cristo y me bauticé, yo diezmo, yo ayuno, yo soy un siervo de Dios. Está perdido. Y no porque la salvación sea por obras, pero Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Él se encontró con un religioso y le dijo: maestro bueno, haciendo qué heredaré la vida eterna. Y dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Bueno, cumple con los mandamientos. ¿Cuáles? No robarás. Todos esos los he cumplido desde mi juventud. Nadie lo igualaba en su religión. ¿Qué más me falta? Uy, no debiste preguntar, dice Jesús. Una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, compárteselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y sígueme. ¿Qué hizo ese joven? Era religioso, había cumplido con todos los mandamientos. Pero ¿quién era su Dios en su corazón?
Las riquezas. ¿Quién ocupaba el primer lugar en su corazón? Mamón, el Dios de las riquezas. Amén. Entonces, hermanos, por eso el título de este mensaje es: no te dejes engañar y no te engañes a ti mismo. Usted puede estar engañado, hasta mismo que usted es evangélico, cristiano, hermanito, aleluya, danza, canta, habla en lengua, se tira al piso, diezma de todo lo que gana, pero su Dios son las posesiones materiales, o su Dios son el dinero, las riquezas, los negocios, o su Dios son los deseos de la carne. Ay, es que estoy con una mujer que no estoy casado, o estoy con una mujer ajena y no la quiero dejar porque sin ella me muero. ¿Qué es más importante para usted? Es que mi mamita se opone que yo me bautice. Es que mi esposo se opone que me bautice. Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, madre, mujer, hijos, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Hay religiones que te engañan, hermano, que porque tú ya asistes ahí, ya eres salvo, siempre salvo, tienes la séptima unción, eres el líder, el siervo, ya caminas en las nubes y te dicen tantas cosas y puro mensajes emocionalistas de motivación y de cuántas cosas, lo que vas a escuchar en internet, en cuántas iglesias. Pero no te dicen la verdad. Pero no te dicen que sin un verdadero arrepentimiento, sin un genuino arrepentimiento, sin una verdadera conversión, sin una vida rendida a los pies de Jesucristo, Él no está en tu corazón. Si lo primero que ocupa tu corazón es la droga, el alcohol, los vicios, los bailes, los placeres, los deleites, esa mujer ajena, a lo mejor una desviación sexual, no sé cuántas cosas que la gente vive atrapada y esclavizada. Si no eres capaz de morir a eso, al viejo hombre, sepultar tu vieja naturaleza para ser una nueva criatura. En otras palabras, una vida que no está rendida a los pies de Jesucristo, reconociéndolo como su Rey, su dueño, su Señor, se está engañando, creyendo que ya es salvo. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 nos da un consejo: examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo si estás en la fe, o no sabes que Cristo vive en ti, a menos que estés reprobado. Se lo dice Pablo a la iglesia, lo dice el Espíritu Santo a través de Pablo a la iglesia: examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo. Está diciendo, no te engañes, que nadie te autosugestione de que ya eres salvo, cuando realmente en tu corazón lo que reina son las posesiones materiales, son el dinero o los deleites de la carne. Por eso necesitas, dice, crucificar la carne con sus pasiones y deleites. En Gálatas dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Pablo dice, con Jesucristo estoy juntamente crucificado. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que es pecado, a todo lo que Dios aborrece, para vivir una vida que le agrada al Señor? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de que seas un vaso limpio, digno de que more el Espíritu Santo? Eso es lo que determina que realmente tú le has entregado tu vida a Jesucristo. Recuerda, no se trata de recibir a Cristo, se trata de entregarle tu vida a Jesucristo. Amén. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, recibes por fe el regalo de la salvación. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo gratuito. No tienes que hacer más sacrificios, inmolarte, no tienes que hacer nada más. Es un regalo perfecto, es una salvación perfecta y completa. Pero necesitas que Jesucristo sea el Señor soberano de tu vida para tener acceso o derecho a esa salvación. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron como el dueño, pues dice, a lo suyo vino, a los que le recibieron como el dueño y a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y muchos malentienden que recibir a Cristo se trata de recibirlo
como el dueño de casa. Yo vivo en una casa alquilada. Si viene la dueña y me dice, entrégueme la casa, yo tengo que salir. Cumplo mi tiempo de arriendo que he pagado y tengo que salir, porque no es mi casa. Y así viene Jesús, como el dueño de casa, y golpea la puerta. Y tú tienes que abrir y decir, bienvenido Señor, he aquí tu siervo, he aquí, todo es tuyo. Mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo. Yo no puedo irme a donde a mí me dé la gana ir, porque soy tuyo. Estoy donde tú dices que yo tengo que estar. Hago lo que tú tienes que hacer. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, hermanos, podemos haber muchos engañados de que, como tengo la religión, me bauticé, yo diezmo, acudo cada domingo y ya soy salvo. No, hermanos, ninguna religión te salva. Si tu fe en Jesús es solo una religión, tú necesitas convertirte a Jesucristo. Si usted viene aquí solo por religión, amados hermanos, usted está equivocado. No es una religión, es una relación personal con Jesús. Es como el matrimonio, cuando usted se casa. ¿Qué sucede cuando usted se casa? Se va a vivir con esa persona, comparte la vida cotidiana con esa persona, comparte la intimidad con esa persona. Usted ya se acostumbraba a llevar a amigas a la casa, ahora ya no puede hacer eso porque ahí está ahí su esposa. Si le gustaba ir a dormirse con las amigas haciendo pijamadas en otra casa, ahora ya no puede, a menos que su esposo le dé permiso. Por eso Jesús compara la salvación o la relación con Él con el matrimonio. Es una vida donde usted ahora ha consagrado su vida a Él. Por eso la iglesia es llamada la esposa del Cordero. Amén. Si usted no tiene esa relación con Jesús, usted se está autoengañando, usted solo está practicando una religión y esa religión no le salva. Usted necesita tener una vida consagrada a Cristo, comprometida con Cristo, al servicio de Cristo. Amén. Y hermanos, a veces aquí convocamos un ayuno y nos quedamos 4 pelagatos, 4 que nos quedamos. Invitamos a veces a limpiar la casa del Señor, a evangelizar. ¿Sabe cuántos estuvimos el viernes evangelizando en la mañana? Solo 4 personas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y este servidor. Y se invitó a toda la iglesia. ¿Dónde están esos cristianos consagrados, comprometidos, que dejan las posesiones materiales, que dejan los negocios, que dejan el sueño, el cansancio, los paseos, porque primero está Jesús? Esa es la iglesia por quien Cristo viene, hermanos. Él no viene por una iglesia dominguera o religiosa. No se deje engañar, no se autoengañe a usted mismo. Amén. Ser un siervo de Jesucristo implica una vida dedicada al servicio del Señor. Amén. Ser un hijo de Dios significa una vida sometida a su voluntad. Ya no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Esa es una relación íntima y personal con Jesucristo. Y ese es el llamado que nos hace hoy el Espíritu Santo, a ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos seguidores de Jesucristo, verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Jesús. Gente comprometida con el Señor y con su obra. Gente consagrada al Señor y a su obra. Nosotros somos de esos siervos que tienen que salir a las calles, a las plazas, a llamar a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y a llamarlos y a forzarlos a entrar para que se llene la casa del Señor. Porque el tiempo se termina y Cristo viene pronto. Amén. Necesitamos rescatar la mayor cantidad posible de almas para que vengan a la salvación. Esa gran cena es la salvación. Examinemos nuestros corazones. Si no hay más amor por lo material, si no hay más amor por el dinero y las riquezas, si no hay más amor a los deleites y placeres de la carne. Amén. ¿Sabe? Una vez me cogió un sueño terrible y me tiré a dormir, pero yo sentí algo que me decía, tienes que irte.
Estaba que me moría de sueño y así que medio dormido, no sé a qué hora me subí al bote y ya estaba oyendo a Jambelí. Y ese día en el culto Dios se glorificó y vieron personas que recibieron al Señor. Y entendí por qué el diablo quería que me quede durmiendo y que no vaya. Pero tuve que renunciar a los deseos de la carne, de dormir, de descansar, de reposar. Y aunque sea en el bote fui durmiendo, pero tenía que obedecer al Señor. Amén. ¿Sabe? Su pastor, la última vez que salió de vacaciones, fueron en las vacaciones del 2017. Fue las vacaciones con las que me casé, con las vacaciones del 2016. Estoy aquí sirviendo al Señor y trabajando al Señor. Merezco vacaciones. Yo no las he tomado por todas las circunstancias del COVID y todo lo que ha pasado. Pero no importa, hermanos. Tal vez allá arriba tendré vacaciones eternas. Pero amado hermano, ser cristiano es una vida consagrada y comprometida a servir al Señor. No es una religión. Y Dios le ha dado dones y talentos. Y Dios le va a pedir cuenta de esa mayordomía, de los dones y talentos que le ha puesto en usted, para que usted cumpla la obra del Señor. El Señor necesita aquí adoradores, necesita evangelistas, necesita maestros de discipulado, necesita intercesores, necesita diáconos, sugieres, servidores, necesita consejeros. Hay mucho por hacer en la obra del Señor, que usted pueda decir como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y usted puede decir como Pablo cuando cayó del caballo y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Que hoy usted pueda consagrarle su vida al Señor como Él realmente quiere de nosotros. Que no sea solo una religión, sino una vida realmente rendida a los pies de Jesucristo. Denle un aplauso a Él.